Texas, 1881. Era el tipo de casa que absorbía cada recuerdo, incluso cuando nadie más se molestaba en retenerlos. Las tablas del suelo gemían con el peso de la memoria, y el viento, un alma incansable, se colaba por las persianas agrietadas, susurrando nombres que no habían sido pronunciados en años, fantasmas sonoros en la quietud. La cabaña se inclinaba sutilmente hacia el este, como un anciano cansado de enfrentarse al sol implacable, buscando un respiro en su propia sombra. Afuera, la pradera se extendía como un aliento contenido, un vasto lienzo de oro líquido, polvo impalpable y promesas no dichas que se perdían en el horizonte distante. Adentro, el silencio poseía un peso palpable, no la serenidad de la paz, sino la opresiva carga de la ausencia, de lo que nunca fue o lo que se perdió. Una solitaria tumba yacía justo más allá del porche, un montículo de tierra donde la hierba silvestre se inclinaba en un luto perpetuo. Su marcador era un trozo de madera torcido, una cruz rudimentaria, con una cinta atada que había sido blanqueada hasta el olvido por el sol y el tiempo. Al lado, y esto era lo insólito, una cuna, no dentro de la casa, sino afuera, vacía, intacta. Una cuna que nunca había acunado nada más que la esperanza marchita, una promesa incumplida que el viento se llevaba cada día. Y sin embargo, cada mañana, con una devoción inquebrantable, un hombre colocaba un haz de leña en el umbral. No porque alguien la necesitara ni porque esperara gratitud, sino porque una vez, hace mucho tiempo, alguien sí la había necesitado con desesperación, y la memoria, cuando es tan profunda que se arraiga en el alma, se transforma en hábito, un ritual silencioso de amor y pérdida. Él ya no hablaba con nadie. Su voz se había secado, marchita como el lecho del río a 2 millas al oeste, una sequedad que reflejaba la de su propia alma. Su nombre, si se pronunciaba, era solo en advertencias susurradas o en preguntas llenas de asombro y lástima por parte de los pocos que pasaban por allí. Llevaba su soledad como un abrigo pesado, uno que había olvidado cómo quitarse, que se había fusionado con su propia piel. Sus manos estaban callosas, no solo por el trabajo rudo de la tierra, sino por el esfuerzo incesante de aferrarse demasiado tiempo, a las cosas que se desvanecían, a las personas que se iban, a la vergüenza que lo carcomía desde dentro. Nadie pasaba por ese sendero solitario a menos que tuviera una razón imperiosa, y durante años nadie la tuvo, hasta que un día el horizonte, usualmente inmóvil, se agitó. Una columna de polvo se levantaba lenta y constante, acercándose inexorablemente, y en medio de ella, una mujer caminando, sin sombrero que la protegiera del sol, sin zapatos que amortiguaran el castigo del camino. Solo polvo incrustado en su piel quemada por el sol, que la envolvía como un manto de juicio, un testimonio de su travesía. En sus brazos, un niño llorando, no con lamentos infantiles, sino con ese llanto agudo y penetrante que traspasa el alma más de lo que suplica ayuda, y a su lado, un silencio, no el de la mujer misma, sino el tipo de silencio que la seguía como una sombra, hecho de historias que nadie quería oír, de secretos demasiado pesados para compartir. No llamó a la puerta, no buscó permiso, simplemente se quedó allí, en el umbral, una figura de cansancio y resistencia. Sus ojos, hundidos por las millas recorridas, reflejaban un agotamiento profundo. El niño, un bulto frágil, se aferraba a su pecho como un segundo latido, un ancla en su tormenta. No pidió agua, ni comida, ni siquiera un gesto de amabilidad. Solo se quedó, como si el viento, después de llevarse todo, finalmente hubiera traído de vuelta algo que se le había arrancado. Y él, el hombre que no hablaba, la observó con una intensidad inusual, no porque fuera hermosa, no en la forma en que el mundo mide esas cosas, con sus cánones vacíos, sino porque su silencio no estaba vacío, estaba lleno de algo que él reconoció al instante: pérdida. Ella había sido marcada, estigmatizada, como demasiado salvaje para casarse, una mujer indomable. La gente decía que luchaba demasiado, que hablaba demasiado, que reía demasiado fuerte, o quizás que no reía en absoluto, un enigma para su sociedad. La gente, siempre ingeniosa, siempre encuentra razones para exiliar a aquellos que se niegan a romperse como se les ordena, a conformarse con las expectativas. Pero ahora ella no estaba luchando, simplemente estaba llegando, un acto de pura supervivencia.
y en esa llegada algo cambió imperceptiblemente. La persiana seguía gimiendo, un lamento familiar. El viento seguía hablando, susurrando secretos antiguos, pero la casa, esa casa de madera cansada, contuvo el aliento por primera vez en años, como si una nueva vida se gestara en sus muros, porque a veces la curación no comienza con palabras grandilocuentes, comienza con la simple presencia, con el momento en que alguien aparece y no desvía la mirada, no huye del dolor, con el sonido de un niño llorando, un sonido de vida, en un lugar que solo había conocido el eco del dolor y la soledad. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, él no se limitó a dejar la leña en el umbral. Abrió la puerta, una invitación tácita a lo desconocido. Ella entró como si el viento mismo le hubiera indicado el camino a seguir, no con audacia, no con arrogancia, sino con esa quietud que nace de no tener nada más que perder, una rendición pacífica. Sus botas colgaban sobre su hombro, atadas con una cuerda de cuero gastada, como si en algún momento hubiera intentado llevar la dignidad como equipaje y se hubiera rendido a mitad de camino, cansada de esa carga inútil. El niño, aferrado a su cadera, gimió suavemente. Luego se tranquilizó al pisar las tablas gastadas del suelo, sintiendo la estabilidad. La casa crujió a su alrededor, no en protesta por la intrusión, sino con una curiosidad largamente olvidada, despertando de su letargo. Sus ojos recorrieron el espacio con la familiaridad de alguien que solía tener un hogar, que recordaba dónde había residido una vez la calidez. Ella no habló, sus labios sellados por años de silencio, pero se movió hacia el hogar con una determinación silenciosa, como si una fuerza invisible la hubiera llamado. Bajó al niño sobre una manta de lana suave, se quitó el abrigo pesado y se acercó a la estufa, su santuario improvisado. El hombre no dijo nada, simplemente se quedó cerca de la puerta, observándola como un recuerdo que aún no había sucedido, un futuro incierto, pero lleno de promesas. Hirvió agua. Sus manos se movieron con el ritmo ancestral de alguien que había hecho esto muchas veces antes, alguien que sabía que la curación comenzaba con el calor reconfortante, con el cuidado silencioso, con hacer bien las pequeñas cosas de la vida. El niño estiró sus pequeñas manos hacia la luz danzante del fuego, los dedos extendidos como si quisieran atrapar algo brillante, algo mágico. Luego, ella cantó, no en inglés, en ningún idioma que él conociera, un lenguaje de otro mundo, pero llenó la habitación como incienso sagrado, como vapor reconfortante, como algo suave que trepaba por las paredes y se colaba por las grietas más pequeñas, sanando la casa misma. Cuando terminó, dobló su viejo abrigo, el de él, el que todavía olía a pino silvestre y a arrepentimiento profundo. No preguntó si era suyo tocarlo, si tenía permiso, simplemente lo hizo, con una suavidad reverente, como si estuviera volviendo a poner algo donde siempre había pertenecido, restaurando el orden natural de las cosas. Él no la detuvo, no pudo. Había algo en la forma en que se movía, en su certeza tranquila, que hacía que la negativa se sintiera como una traición imperdonable. Esa noche, ella durmió en la alfombra raída junto al fuego, envuelta en su propia resiliencia. El bebé acurrucado en su vientre como una coma, en una frase aún no terminada, una pausa en la narrativa de sus vidas. Él yacía en su cama, con los ojos abiertos al techo oscuro, y escuchaba la respiración suave de extraños que ya no se sentían como extraños, sino como una parte inesperada de su existencia. Por primera vez en meses, quizás años interminables, no se levantó a medianoche para recorrer el perímetro, para revisar las cerraduras de su soledad. No encendió la linterna solo para sentirse menos solo en la vasta oscuridad. En cambio, soñó. Nada vívido, nada que pudiera recordar al despertar, solo una sensación difusa de calidez, de pertenencia. Solo el sonido de una nana que no sabía que recordaba, una melodía olvidada que se deslizaba en su subconsciente. Y en el sueño, la casa no gimió de dolor, el viento no lloró de soledad. En el sueño, alguien se había quedado, y esa presencia llenaba cada rincón de su ser. La mañana siguiente trajo un sol demasiado brillante para ignorar, una explosión de luz que disipaba las sombras, se filtraba por la persiana agrietada en largas astillas doradas, convirtiendo el polvo danzante en partículas de luz, un espectáculo mágico. El bebé, ahora descansado y renovado,
Observaba las partículas con ojos redondos y una alegría repentina que iluminaba el espacio. Una sola risita, pura y cristalina, rompió la quietud de la mañana. Fue una risa tan pura, tan inesperada, que hizo que el aire mismo se detuviera a escuchar asombrado. Él se quedó en la puerta, inmóvil, sorprendido por ese sonido. No fue ruidoso, no fue largo, pero hizo eco más profundo de lo que debería, resonando en su alma, como si las propias paredes de la cabaña hubieran olvidado cómo retener la alegría, y ahora tímidamente estaban aprendiendo de nuevo. La mujer estaba en la estufa, revolviendo algo simple, avena quizás, el aroma del desayuno llenando el aire. No se dio la vuelta, pero él pudo notar por el ángulo de sus hombros que había sonreído, una curva suave en su perfil. Ella había comenzado a limpiar, no con urgencia febril, no como alguien que intenta impresionar a un anfitrión, sino con un cuidado meticuloso, una reverencia por el espacio. Se movió primero hacia las esquinas, esos lugares olvidados donde nadie más se molestaba en mirar, donde el polvo se acumulaba como secretos. Limpió los alféizares de las ventanas con la manga de su vestido, revelando la madera clara. Quitó telarañas de detrás del armario, disipando la oscuridad. Reubicó una fotografía descolorida que había estado torcida durante años, enderezándola con una delicadeza inusual. Él la observó en silencio, y no la detuvo. Había algo reverente en la forma en que se movía, como si estuviera bendiciendo la casa en lugar de simplemente ordenarla, infundiéndole nueva vida. Él se encontró despertando más temprano de lo habitual, no porque las tareas del día lo exigieran, sino porque quería estar cerca de esa risa, de ese sonido suave y milagroso. Partía troncos justo afuera de la ventana, el sonido rítmico del hacha resonando en el aire, y hacía una pausa deliberada, no para descansar, sino para escuchar al niño reírse de las gallinas que cacareaban, del perro persiguiéndose la cola o de la nada en absoluto. La alegría, al parecer, no necesitaba una razón, simplemente existía. Por las tardes, ella tarareaba mientras preparaba la cena, no siempre la misma melodía, a veces melancólica, a veces más animada, pero siempre en el mismo tono, bajo, cálido, familiar, como algo oído en un sueño y olvidado al despertar, pero que seguía resonando en el alma. La casa misma comenzó a responder a esa música. Las tablas ya no gemían en protesta, sino que se asentaban con un suspiro de alivio. El aire se sentía menos pesado, las sombras menos densas. Incluso la tetera parecía silbar más suavemente, en armonía con el nuevo ritmo de la casa. Un día, él se sorprendió esperando, escuchando el sonido de sus pasos por el suelo, el ritmo silencioso de su presencia llenando el vacío. Esa tarde, cuando ella no bajó de inmediato, sintió una opresión en el pecho. No pánico, no terror, solo una punzada aguda, esa que te recuerda que algo importa, que te dice que has dejado entrar a alguien en tu vida, lo quisieras o no, y que ahora su ausencia te afecta. El dolor, se dio cuenta, se había asentado en los huesos de la casa, y en los suyos propios una parte ineludible de su ser. Pero ahora, la risa del niño lo estaba desarmando, desmantelando lentamente sus defensas. No de golpe, no como un trueno ensordecedor, sino como la luz de la mañana que se abre paso suavemente en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo, sin pedir permiso, simplemente llegando, transformando la oscuridad en luz. Fue el sonido de los cascos lo que cambió la luz en la habitación, tiñéndola de una sombra ominosa, un ritmo lento y deliberado que no pertenecía a jinetes de paso ni a vaqueros perdidos, sino a alguien con un propósito definido, una amenaza inminente. Él levantó la vista de la estufa, su cuerpo tensándose al instante. Ella ya estaba en la ventana, su postura rígida pero inmóvil, sus ojos fijos en el horizonte. El bebé dejó de arrullar, como si el silencio original hubiera regresado y la casa recordara lo que significaba contener la respiración, la amenaza flotando en el aire. Un hombre se acercó a caballo, bien vestido, sus ropas impecables, no polvoriento como los viajeros, sino limpio y pulcro, líneas limpias, ojos agudos y penetrantes. Él tampoco llamó a la puerta, simplemente desmontó, ató sus riendas sin apretar y se quedó en el umbral como alguien que esperaba que las puertas se abrieran antes de que él las alcanzara, asumiendo su derecho de paso. Cuando habló, dijo su nombre.
no el nombre que ella daba en este pueblo, el que usaba para protegerse, sino el que estaba enterrado bajo todos los demás, su verdadero nombre, su identidad más vulnerable. Ella no respondió. Una pared de silencio. Se apartó de la ventana. Sus manos no temblaron, pero su boca se apretó en una línea dura y sus ojos se dirigieron instintivamente a la pala que descansaba junto al porche, un objeto de utilidad que podía convertirse en defensa. El hombre de la cabaña se levantó lentamente, sin apresurarse, sin preguntar, sus movimientos deliberados y firmes. Simplemente se quedó junto a la puerta, su cuerpo inclinado entre ella y el mundo exterior, una barrera infranqueable. El extraño habló de nuevo. Ofreció dinero, demasiado. Billetes doblados que parecían demasiado suaves para el viento rudo de la pradera, un insulto monetario. Por lo que perdí, dijo, su voz resonando con una mezcla de derecho y resentimiento. Ella no se movió, no parpadeó. Su silencio fue más fuerte que cualquier negativa, un rechazo absoluto. El bebé gimió, sintiendo una tormenta sin truenos, la tensión palpable en el aire. Hay algunas deudas que ningún dinero puede pagar, algunas historias que ningún forastero puede volver a comprar o borrar. Él no le pidió que explicara nada. El hombre que había abierto la puerta esa primera mañana simplemente salió al porche, recogió la pala y la apoyó contra el marco de la puerta donde pudiera verse claramente, no como una amenaza explícita, sino como una elección, una declaración de dónde se encontraba y a quién protegería. El extraño dudó, no por miedo físico, sino porque algo en la quietud de la pareja lo inquietaba profundamente, porque dos personas, de pie en silencio, sin moverse, sin inmutarse, pueden hacer que hasta el hombre más audaz cuestione su terreno, su derecho a estar allí. La oferta no se repitió. El hombre volvió a montar a caballo, una derrota silenciosa en su rostro. El viento tiró de su abrigo mientras se volvía hacia el sendero por el que había venido. Ninguna palabra siguió su partida. Solo el sonido de los cascos, regresando a la distancia, desvaneciéndose en el crepúsculo. Esa noche, el niño durmió entre ellos. No porque lo hubieran planeado, no fue una decisión consciente, sino porque la protección tiene una forma intrínseca de trazar líneas sin dibujar mapas, de crear un espacio seguro. Comieron en silencio, pero era un silencio lleno de comprensión, de una conexión que no necesitaba palabras. A veces, lo más ruidoso que dos personas pueden decir es nada en absoluto, un entendimiento que va más allá del lenguaje. La mañana que ella se fue, no llovió, no hubo tormenta, no hubo presagios ominosos en el cielo, solo una luz pálida, extendiéndose por las tablas del suelo, y la quietud que se sentía diferente al sueño, una quietud hueca y fría. Él se despertó con ella, no con el sonido de su voz, no con el llanto del bebé, sino con una quietud que se sentía hueca, demasiado limpia, demasiado vacía. La cuna estaba ahora cerca del hogar, donde el fuego llegaba pero nunca quemaba, un lugar de calor y protección. Doblada en su borde estaba la manta del bebé, la que ella había cosido con parches de su propio abrigo, un acto de amor silencioso, la que llevaba su aroma, su cuidado, sus oraciones sin peso, una reliquia de su presencia, doblada con cuidado, dejada como una pregunta que nadie respondería jamás, un misterio perpetuo. Ella no había dejado una nota, no se había llevado la leña que él había apilado meticulosamente. El estofado de la noche anterior todavía estaba caliente en la olla, intacto, un gesto de cuidado sin terminar. Sus botas habían desaparecido, su presencia borrada, pero no oculta, no por vergüenza, sino por una decisión consciente, una elección de su propio destino. Durante 3 días, él no habló, su voz atrapada en la garganta. No salió a caballo, no buscó distracción. Se sentaba junto a la puerta cada mañana, acunando la manta como una verdad frágil, la última conexión tangible con lo que se había ido. El llanto del bebé ya no resonaba en la casa, solo en la memoria, solo cuando cerraba los ojos demasiado tiempo, reviviendo el eco de la alegría perdida. Al 4.º día hirvió agua, un acto de supervivencia, de continuidad. Al 5.º puso la mesa para 3, una esperanza desafiante en el vacío. Comenzó a recorrer el perímetro de nuevo, un ritual de reconexión con su tierra, no para mantener el peligro fuera, no para protegerse, sino para sentir el aire,
para recordarse que el mundo seguía girando a pesar de su dolor. La valla necesitaba ser arreglada, sus tablas rotas un reflejo de su propia desolación. La puerta del granero estaba inclinada, un signo de abandono. Tocó cada cosa con manos que recordaban para qué servían, despertando el propósito en sí mismo. Se movió como un hombre que reaprendía la forma de esperar, no con desesperación, sino con una fe renovada. Y entonces, una tarde, el polvo se levantó de nuevo en el horizonte, lejos. Un brillo fugaz en la luz tardía, una silueta familiar. Su pecho se apretó con una mezcla de miedo y anhelo, pero no se movió. Simplemente apoyó una mano en el marco de la puerta y se quedó de pie, observando. Porque a veces, irse no es abandono, es espacio para respirar, es elegir. Es saber que te extrañarán, no te perseguirán. Y a veces, el mayor acto de presencia es dejar atrás algo que amabas, cuidadosamente doblado, cerca del fuego, una promesa silenciosa de regreso. Ella no llegó como antes, agotada y al borde del colapso. No hubo un colapso en el umbral, ningún niño gimoteando de hambre, ningún silencio desesperado que gritara miseria, solo una figura caminando, firme y lenta, a través del polvo del crepúsculo, una imagen de resiliencia. Sus hombros estaban más rectos, la postura de quien ha superado una prueba. Su paso deliberado, cada pisada un acto de voluntad. El sol detrás de ella estiraba su sombra hacia adelante, alcanzando el porche antes que ella, una bienvenida etérea. Él vio la cicatriz antes de ver sus ojos, le atravesaba la frente bajando por la sien, una línea fina pero implacable, una marca de batalla. No preguntó qué la causó, no necesitaba hacerlo, la historia estaba grabada en su piel. El niño en sus brazos se aferró más fuerte, mayor ahora pero no crecido, un recordatorio de su vulnerabilidad. Su cabello era más corto, su silencio más profundo, pero no era vergüenza lo que llevaba en su rostro. Era conocimiento, la sabiduría que viene con el sufrimiento y la supervivencia. Ella subió al porche y no buscó permiso, no habló, él tampoco. Simplemente se miraron a los ojos, una comunicación profunda que trascendía el lenguaje. El tiempo suficiente para decir lo que el lenguaje no puede contener, un diálogo de almas. Luego entró con pasos seguros y respiración tranquila, como si nunca se hubiera ido. El niño se acercó a él, no con miedo, sino con un susurro de reconocimiento, un vínculo restaurado. Esa noche comieron un estofado que ella no cocinó y que él no terminó, un gesto de imperfección y aceptación. Ella se sentó más cerca que antes, la distancia entre ellos disminuyendo. El aire estaba denso, no con tensión, sino con cosas entendidas demasiado profundamente como para ser nombradas, una complicidad silenciosa. El viento movió la persiana, pero el sonido ya no la perseguía, ya no era una amenaza. Ella tarareaba, una melodía suave y reconfortante. Antes del amanecer, él colocó una herradura sobre el marco de la puerta, no por suerte, no por protección contra el mal, por cierre, por memoria, por el pacto silencioso que se había hecho sin palabras, una promesa de permanencia. El perdón no es una ceremonia pomposa, no pide ser presenciado por una multitud. Existe en cómo un hombre llena su taza sin que se le pida, un acto de cuidado silencioso. En cómo ella barre el suelo sin que se le diga, un acto de dedicación. En cómo el niño duerme entre ellos, a salvo, protegido por su presencia compartida. En cómo ninguno de los dos dice jamás, te perdono, porque el perdón ya está implícito en sus acciones. La proximidad se convirtió en su lenguaje, una forma de comunicación más profunda que las palabras. Ella dormía junto al fuego ahora, aunque la cama estaba vacía, el calor de la hoguera un consuelo suficiente. Él se sentaba de nuevo junto a la cuna, no porque el niño necesitara ser vigilado, sino porque el acto mismo significaba algo, un ritual de conexión. No preguntaron dónde había estado el otro. El pasado ya no importaba tanto, simplemente se quedaron, y en ese quedarse, algo nuevo creció donde una vez reinó el silencio, una vida compartida. Algunos hilos no se deshilachan con el tiempo, se atan, no con fuerza dolorosa, no con un nudo apretado, sino con la fuerza suficiente para mantener dos vidas suavemente unidas, incluso si ninguno de los dos lo planeó, un destino entrelazado. La mañana llegó no con ruido estrepitoso, sino con presencia.
La clase de presencia que se asienta después de que el fuego ha bajado y nadie necesita hablar para saber que están en casa, un lugar de pertenencia. Él se despertó no por el sonido, sino por el peso de la paz, desconocido pero bienvenido, un alivio palpable. Ella estaba afuera, con las manos hundidas en la tierra fértil, no solo plantando nuevas semillas, sino cuidando, nutriendo la vida. Había algo en la forma en que se movía ahora, sin urgencia, sin la sombra de la vergüenza. Solo intención, un propósito claro. El niño se sentó cerca del porche, observando a las hormigas llevar migas 10 veces su tamaño, una lección de perseverancia. Ninguno llamó al otro. Simplemente estaban allí, existiendo en armonía. Él ya no visitaba la tumba al amanecer. El ritual de la pérdida se había transformado. Iba cuando el aire se ponía pesado, cuando el viento cambiaba de una manera que le oprimía la memoria en el pecho, un recordatorio sutil. No todos los días. No por obligación, sino por elección, sino como quien visita a un viejo amigo, alguien a quien llevas en la médula de tus huesos una parte de tu ser. La cuna ahora estaba junto a la pared, al lado de la estufa, un lugar de calor y utilidad. Ya no contenía ausencia, el vacío se había llenado. Contenía leña, apilada con cuidado, un ritual nacido de la pérdida, reutilizado a través del uso, una transformación del dolor. Se meció una vez con la brisa, una danza solitaria, luego se detuvo. Y nadie necesitaba volver a tocarla. Su propósito se había cumplido. No hubo declaraciones grandilocuentes entre ellos. No se habló de futuros lejanos ni de pasados dolorosos. Pero el porche estaba barrido, libre de polvo, el techo remendado, reparado para el futuro. Un poste de la cerca estaba más recto, un signo de cuidado y permanencia, y su silla se acercaba a la suya junto al fuego cada noche, sin alardes, sin preguntas. Algunas cosas no necesitan ser nombradas para ser verdad, se sienten en el alma. La casa no había cambiado drásticamente en su estructura. La persiana seguía dejando pasar el viento, su susurro familiar, pero ahora el viento traía nuevos olores, a guiso humeante, a tierra recién removida, a algo creciendo y floreciendo, algo reparado, algo que se quedó. Y a veces eso es todo lo que pide la curación. No grandes victorias sobre el destino, no finales perfectos y sin manchas, solo presencia. Y una cuna que ahora contenía peso, el peso de la vida, de la esperanza y del amor renovado.